Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti, porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. La granja de los susurros. Crecí en un pequeño pueblo en las sierras, donde casi todas las familias tenían algún terreno, gallinas o vacas. Mis abuelos tenían una granja grande y cada verano me mandaban con ellos. Era un lugar tranquilo, hasta que un año todo cambió. La primera vez que noté algo raro fue una madrugada. Me despertó un ruido, como murmullos bajos. Pensé que eran mis abuelos hablando en la cocina, pero al asomarme a la ventana, vi algo que aún me hiela la sangre. Las vacas estaban reunidas en círculo en medio del campo, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Ninguna mugía, solo se escuchaba un murmullo seco, rítmico, como un rezo. Al día siguiente intenté contárselo a mi abuelo, pero se limitó a decirme que no me metiera en cosas que no eran mías. Esa respuesta me dejó más nervioso. La siguiente noche pasó algo peor. Fui al granero y encontré a las gallinas en las vigas, todas mirándome al mismo tiempo, con sus cabezas giradas más de lo normal, los ojos fijos, como si entendieran quién era yo. Una de ellas abrió el pico, y lo que salió no fue un cacareo, sino un sonido grave, como si alguien hubiera imitado una voz humana ahogada. Salí corriendo, sintiendo que esas cosas no eran ya animales normales. Conforme pasaban los días, los comportamientos empeoraban. Los cerdos se arrinconaban en la pocilga, miraban hacia el techo y chillaban cada medianoche, siempre a la misma hora. El caballo de mi abuelo empezó a golpearse la cabeza contra la pared del establo, como si intentara arrancarse algo de adentro. Una noche escuché golpes en la ventana de mi cuarto. Cuando encendí la lámpara, vi a un perro de la granja parado en dos patas, pegado al vidrio, observándome como un hombre. Sus ojos parecían más humanos que animales. Retrocedí aterrado, y el perro solo inclinó la cabeza hacia un lado antes de desaparecer en la oscuridad. Lo más aterrador pasó cerca del final del verano. Desperté a los gritos de mi abuela. Corrí al corral y vi algo que nunca olvidaré. Las vacas estaban nuevamente en círculo, pero esta vez en medio tenían a mi abuelo tirado en el suelo. Él estaba rígido, con los ojos en blanco, mientras los animales lo rodeaban lentamente, como si realizaran algún tipo de ritual. El perro estaba ahí también, de pie en dos patas, mirando fijamente a mi abuela y a mí, como advirtiéndonos que no interrumpiéramos. No sé de dónde saqué el valor, pero corrí a buscar una pala y comencé a gritar. Las vacas rompieron el círculo y se dispersaron lentamente, pero sin correr, como si no tuvieran miedo. Mi abuelo recuperó el conocimiento, pero jamás volvió a ser el mismo. Dejó de hablar casi por completo y su mirada estaba perdida. Esa fue mi última visita a la granja. Semanas después nos enteramos de que todos los animales fueron sacrificados porque atacaron a un vecino que pasó cerca en la noche. Lo más extraño fue lo que dijo antes de morir. Los escuché rezar, estaban llamando a algo. Hasta hoy no sé si eran realmente animales o si algo más antiguo y oscuro estaba usando sus cuerpos para manifestarse. Historia 2. El establo de las voces. Mis padres me mandaban de niño a pasar los veranos con un tío que tenía una granja en un pueblo pequeño, casi olvidado. Era un hombre solitario, rudo, y siempre me decía que no debía acercarme al establo de noche. Yo pensaba que lo decía solo para asustarme, hasta que descubrí por qué. La primera vez que noté algo raro fue una tarde en que escuché risas infantiles. Provenían del corral donde estaban los caballos. Me acerqué, creyendo que eran niños del pueblo, pero no había nadie. Solo los caballos, inmóviles, con los ojos fijos en la puerta. Uno de ellos relinchó, pero no sonó como un caballo. Sonó como una carcajada forzada de adulto. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi tío, pero cuando abrí la puerta no había nadie. Lo que sí escuché fue un susurro que venía del patio, mi nombre repetido como un murmullo. Al asomarme, lo vi, una cabra parada en dos patas, quieta, mirándome fijamente. No se movía, no pestañeaba, solo estaba allí, como si supiera que yo había salido. A partir de ahí, las cosas se pusieron más extrañas. Las gallinas dejaron de poner huevos, pero lo peor era que se quedaban inmóviles por horas, mirando un rincón oscuro del gallinero. Una noche, armándome de valor, seguí la dirección de sus miradas con una linterna y vi que en el rincón había una figura pequeña, encogida,
como un niño desnudo con piel gris y ojos enormes. Apenas encendí la luz, se arrastró hacia la sombra y desapareció. Intenté contárselo a mi tío, pero él se enojó y me gritó que nunca hablara de lo que pasaba en esa granja. Al día siguiente, lo encontré llorando en el establo, como si supiera que todo estaba fuera de control. La situación alcanzó su punto más aterrador una madrugada. Me despertó un ruido metálico, como cadenas arrastrándose. Fui al patio y vi que las vacas estaban sueltas, caminando en fila hacia el establo, una tras otra, como obedeciendo órdenes invisibles. Decidí seguirlas, aunque mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Cuando me acerqué, lo escuché. Docenas de voces humanas dentro del establo, murmurando al unísono en un idioma que no reconocía. Abrí un poco la puerta y lo que vi me dejó marcado para siempre. Los animales estaban reunidos dentro, todos mirando al techo, y colgando de las vigas había cuerpos de animales desollados, balanceándose como si fueran ofrendas. Entre ellos algo se movía, un ser pequeño con forma infantil, pero con un rostro imposible de describir, como si tuviera demasiados dientes y los ojos al revés. Ese ser me vio, sonrió, y en ese instante todos los animales voltearon hacia mí al mismo tiempo, sus bocas abiertas, pero no hicieron sonidos de animales. Lo que salió de ellos fue un grito humano, desgarrador, como si decenas de personas sufrieran dentro de sus gargantas. Corrí, sin mirar atrás, hasta la carretera. No sé cómo, pero logré salir del pueblo antes de que amaneciera. Nunca volví a visitar a mi tío, y con el tiempo supe que había desaparecido. La policía dijo que no encontraron rastros de él, solo un establo vacío con paredes manchadas, pero no de sangre animal. Hasta hoy me pregunto, ¿qué había en esa granja? ¿Eran realmente animales? ¿O eran cuerpos usados como recipientes para algo más antiguo, algo que buscaba un huésped humano? Historia 3. La vaca que reía de noche. Mi padre compró una vaca en un pueblo vecino, convencido de que era una buena adquisición, grande, fuerte y con una mirada tranquila. La trajimos a la granja y desde el primer día, algo no encajaba. No mugía como las demás, apenas emitía un sonido gutural que parecía atorado en la garganta. La primera noche, me despertó un ruido extraño en el establo. Salí con la lámpara y lo escuché claramente, alguien estaba riendo. Era una risa ahogada, grave, como de un hombre que intenta contenerla, pero que al final se desborda. Cuando me acerqué al establo, me di cuenta que la risa no venía de una persona, sino de la vaca. La encontré mirándome fijamente, con la boca entreabierta. El sonido salía de ella, y por un segundo juraría que esa risa parecía burlarse de mí. Me quedé helado hasta que la vaca dejó de reír, como si nunca hubiera pasado nada. Le conté a mi padre, pero me dijo que eran imaginaciones mías, que probablemente estaba soñando despierto. Sin embargo, cada noche la vaca repetía lo mismo. Y lo peor es que las demás vacas comenzaron a reaccionar de forma rara, se alejaban de ella, la miraban como si supieran algo. Una noche, ya harto de escuchar esa risa, decidí esconderme en el establo y observar. La vaca estaba completamente quieta hasta que el reloj marcó las 2 de la madrugada. Entonces, levantó la cabeza, abrió los ojos como si de pronto despertara de un trance, y comenzó a reír otra vez. Pero esta vez no estaba sola, las demás vacas mugieron de forma extraña, como si respondieran a su canto. Me di cuenta de algo que me heló la sangre, la vaca no solo reía, estaba articulando palabras. No las entendía del todo, pero sonaban como un idioma antiguo, entrecortado, como si recitara una especie de conjuro. La última noche que pasé en esa granja, me despertó un estruendo. Corrí al establo y lo que vi me persigue hasta hoy, todas las vacas estaban de pie, perfectamente alineadas en fila, mirando hacia la puerta, como si me estuvieran esperando. La vaca que reía estaba en el centro, con una mueca amplia y grotesca, mostrando unos dientes demasiado humanos. No aguanté más. Salí corriendo, dejándolas atrás, mientras escuchaba, una vez más, esa carcajada que retumbaba como si viniera de todas partes. Nunca regresé a esa granja. Tiempo después, mi padre vendió todo el ganado porque las vacas dejaron de dar leche y comenzaron a morir una por una, pero antes de morir, siempre se les escuchaba soltar esa misma risa. Historia 4. Los pollos sin ojos. Cuando era niño, mi abuelo tenía una granja en un pueblo pequeño,
aislado, rodeado de cerros y caminos de tierra. Entre todos los animales, siempre me llamaba la atención el gallinero, cientos de gallinas y pollos que parecían moverse como una masa viva, siempre picoteando, siempre corriendo de un lado a otro. Pero un verano, algo cambió. Todo comenzó una mañana, cuando mi abuelo fue a recoger los huevos. Volvió pálido, con un balde vacío. Me llevó de la mano hasta el gallinero y me señaló algo que no he podido borrar de mi cabeza: en los nidos había huevos, sí, pero todos estaban rotos por dentro. No era como si alguien los hubiera golpeado, era como si desde dentro algo los hubiese desgarrado, dejando pequeñas marcas de garras en la cáscara. Al día siguiente, los pollos comenzaron a comportarse raro. No corrían ni picoteaban, simplemente se quedaban en grupo, amontonados en las esquinas, como si se protegieran de algo invisible. Y cada vez que yo me acercaba, todos giraban sus cabezas hacia mí al mismo tiempo. No era un movimiento natural, parecía coordinado, casi humano. Una noche, escuchamos ruidos en el gallinero. Mi abuelo salió con la escopeta y yo lo seguí, aunque él no quería. Cuando abrimos la puerta, los vimos. Todos los pollos estaban de pie, perfectamente quietos y en silencio absoluto. No se movían, no respiraban, solo nos miraban. Entonces notamos lo peor: muchos de ellos ya no tenían ojos. En lugar de las cuencas negras y brillantes, solo había huecos vacíos, húmedos, como si algo se los hubiera arrancado. Y, aún así, parecían vernos. Mi abuelo trató de espantarlos golpeando el suelo con la culata del arma, pero los pollos no se movieron. De pronto, uno de ellos emitió un chillido agudo, insoportable, casi como un grito humano. Y todos lo imitaron al mismo tiempo. Era un coro aterrador de chillidos que nos perforaba los oídos. Corrimos de regreso a la casa, pero desde entonces, cada noche, los escuchábamos afuera, rodeando las paredes de la granja, chillando y arañando la madera como si quisieran entrar. Mi abuelo decía que eso no eran pollos, que algo más los había tomado. Lo más perturbador pasó en mi última noche allí. Me levanté al baño y, al pasar junto a la ventana, vi el patio iluminado por la luna. Los pollos estaban todos reunidos alrededor del pozo de agua, perfectamente formados en círculo. Algo se asomaba desde dentro del pozo, una figura delgada, negra, con brazos largos y retorcidos, que parecía salir lentamente, mientras los animales chillaban en un cántico extraño, como si lo estuvieran invocando. Yo grité y desperté a mi abuelo, pero cuando volvimos a mirar por la ventana, no había nada. Solo el patio vacío, como si todo hubiera sido un mal sueño. Esa misma mañana, nos fuimos del pueblo y nunca volvimos a esa granja. Años después, supe que la propiedad quedó abandonada. Nadie quiso comprarla porque los vecinos decían que, en las noches, aún se escuchaban los chillidos de los pollos, y que si mirabas bien en la oscuridad, podías verlos caminar sin ojos, rodeando el pozo. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto, aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.